Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los presentes, a los que están allá, lo siguen por streaming. La charla de hoy, de este momento, tiene que ver con algo que tiene mucha historia en el uso de los tratamientos con antipsicóticos de depósito. Y me tengo que remontar a cuando yo ingresé allá en el Hospital Borda hace unos cuantos años, 1983, donde, estando en guardia de admisión, lo que nos pasaba muy habitualmente era que venía algún paciente descompensado y se ingresaba por guardia y quedaba internado en el servicio de admisión. Y el relato habitual era: el paciente había dejado la medicación. Entonces, estaba unos días, en general no más de 2, 3 semanas, 4 semanas, se iba de alta y en general se iba con un allopurinol de decanoato, que era la medicación que teníamos en ese momento. Por guardia a veces también usábamos piportil L4, pipotiacina. Y era algo que tenía que ver mucho con esa noción que teníamos de la falta de adherencia del paciente. Y por lo tanto, frente a esa experiencia de discontinuación, bueno, le damos una medicación de depósito. Me costó mucho tiempo, darme cuenta que en realidad era al revés. Que en realidad lo que nos pasaba era que íbamos corriendo un poco atrás de la pelota, hablando en términos futboleros. Como que teníamos que anticiparnos a la jugada. Y que en realidad la indicación de la medicación de larga duración tenía que ver con una oportunidad que no le dábamos a la persona, que tenía un cuadro que sabíamos que quería medicación por largo tiempo. Y me costó también darme cuenta, y en esto me ayudó mi propia hiperuricemia. Cuando por primera vez me agarra una crisis de gota, primero me resistí mucho a tomar allopurinol, ¿no? Número uno, como le pasa a las personas que padecen esquizofrenia. Se resiste mucho tiempo a tomar el antipsicótico. Después que tuve 2 o 3 crisis de gota, y mi hija, que es médica, me dice: papá, dejate de jorobar, tenés que tomar allopurinol. Lo que nosotros le decimos a nuestros pacientes: tienen que tomar la medicación antipsicótica. ¿Qué fue lo que me sucedió? Que dejaba de tomarlo y me olvidaba de tomarlo. Entonces ahí pensé y junté las dos cosas. Vamos corriendo atrás de la pelota con las personas que padecen esquizofrenia, que toman medicación antipsicótica. Y por otro lado, yo como deseo que haya allopurinol de larga duración. Porque me tengo que acordar que vengo a Tandil y tengo que traer en el neceser comprimidos de allopurinol. Y a veces me lo he olvidado. Porque muchas veces la adherencia no tiene que ver solamente con que el paciente no tiene conciencia de enfermedad, porque yo la tenía. Es que o uno se resiste a tomar una medicación por largo tratamiento, o se la olvida. ¿Cómo? O uno ya se siente bien. Me ha pasado eso, lo que dice Federico. Digo, no, ya se me pasó, y bueno, dejé de tomarla y tuve una reagudización de la gota. Además de eso, está esa situación que está relacionada con que muchas veces la familia interviene, no en el allopurinol, pero sí en la medicación antipsicótica. Doctor, le subí porque lo vi un poco nervioso. Le bajé porque lo vi mejor. Esas intervenciones también son fatídicas. Pero por otro lado, también nos pasa a nosotros que, teniendo un instrumento tan útil como es la medicación de larga duración, como digo, que el allopurinol no lo tiene, tampoco lo tiene para, por ejemplo, un paciente hipertenso o la diabetes. ¿Qué nos pasa que no lo indicamos? ¿Qué nos pasa a nosotros? Esto lo tenemos bastante estudiado. Hay una muy baja prevalencia de indicación de los psiquiatras de medicación de larga duración, muy baja. Y también decimos, bueno, no, los pacientes no quieren inyectarse. En general no quieren. De hecho, yo lo ofrezco y los pacientes no quieren. Por lo tanto, se nos ocurrió con Julieta Ramírez, que trabaja conmigo en el Hospital Borda, en la fundación, que es actualmente jefa de sección de consultores externos del Hospital Borda, hacer una investigación teniendo en cuenta las actitudes e información respecto al uso de antipsicóticos de larga duración, que es de lo cual va a hablar Julieta Ramírez ahora. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la presentación.
Yo voy a hablar particularmente de los resultados de esta encuesta, pero también de algunos conceptos un poco más generales de este tema y algunas conclusiones que hemos sacado de esto que son interesantes y que hacen bastante más ameno este tema. Estos son mis conflictos de interés. Quiero comenzar esta charla con un concepto que es el de inercia terapéutica, un concepto que en realidad se extrapola de la medicina general, que surge particularmente en la diabetología, en la cardiología, donde ustedes saben que en esas patologías es muy importante la intervención precoz, agresiva, para evitar justamente el deterioro en la enfermedad y que se traslada a nuestra especialidad. Y tiene que ver con por qué nosotros, cuando sabemos que está indicado un cambio terapéutico, una intensificación terapéutica, no la realizamos. ¿Por qué, digamos, seguimos haciendo las cosas de la misma manera? Fabián lo mencionó muy bien respecto de la clozapina. Alejo Corrales realizó un trabajo muy interesante respecto de qué ocurría con los psiquiatras, por qué no prescribían clozapina, y un poco es lo que pasa en relación a los long acting, algo de lo cual también comentó el doctor Lamezón. ¿Por qué nosotros, sabiendo que los pacientes con esquizofrenia tienen serias fallas en la adherencia, de los pacientes con esquizofrenia, 2 de cada 3 no adhieren correctamente a la medicación? Sabemos que las adherencias parciales también se relacionan con recaídas, con empeoramiento en el pronóstico, y a pesar de eso tenemos una herramienta que es el long acting, que sabemos que es eficaz para prevenir las recaídas y no lo usamos tanto como debiéramos. Esto ya está estudiado, sabido que es el concepto de neuroprogresión en esquizofrenia. Nosotros sabemos que no es lo mismo el tratamiento en relación a los resultados en un primer episodio psicótico que en las sucesivas recaídas. En cada una de las recaídas se genera mayor resistencia al tratamiento, mayor persistencia sintomática. Los síntomas que persisten son más severos, es más difícil y se tarda más tiempo en alcanzar la remisión, y además hay mayor afectación funcional y cognitiva. Y esto es lo que les quería mostrar y que les mencionó Ricardo de respecto del uso de antipsicóticos de larga duración. Fíjense, a la izquierda tenemos las prevalencias de utilización a nivel mundial, que son bajas en general. En Argentina ahora les voy a mostrar los resultados de la encuesta que realizamos nosotros. Pero además de la baja indicación en relación al diagnóstico de esquizofrenia, también está estudiado en qué casos se utilizan los antipsicóticos de larga duración. Y fíjense que en la pirámide, no sé si se llega a ver bien, pero abajo de todo está la indicación en antecedentes de múltiples recaídas, que es en los casos en los cuales en general se indica el antipsicótico o solemos indicar el antipsicótico de larga duración, en menor medida en aquellos pacientes en los cuales no hay una adecuada respuesta al tratamiento, ¿sí? O sea, aquellos pacientes que en realidad son pseudo resistentes, que muchas veces se clasifican como resistentes a la medicación, y en menor medida la indicación es en primeros episodios o por elección del paciente. Bueno, y esto, para los que están interesados en la historia de la psiquiatría, lo reconocen, son tratamientos de hidroterapia que se aplicaban a principios del siglo XX con agua muy caliente o muy fría en aquellos pacientes que tenían episodios psicóticos, episodios maníacos. Por suerte hubo un avance en relación a esto, estos tratamientos están en desuso, eso es fundamental, pero esto nos lleva a pensar, digamos, la resistencia que hay respecto del avance en otras cuestiones. ¿Por qué nadie hoy en día aplicaría este tratamiento? Pero muchos se cuestionan a la hora de aplicar un long acting en un paciente con esquizofrenia. Y esto es un trabajo que es muy interesante, que tiene unos años ya, en los cuales intentan estudiar el gap que hay entre la evidencia de los long acting, la evidencia en relación a su eficacia, a su buena tolerabilidad y la baja indicación. Y acá hay algunos puntos importantes. La primera es la creencia que tienen los psiquiatras respecto de los eventos adversos. Esto es algo que después nosotros consultamos en la encuesta que les voy a mostrar. Respecto de la aparición o creer que hay peores eventos adversos o que los eventos adversos son más frecuentes con antipsicóticos de duración prolongada. Lo otro tiene que ver con la sobreestimación de la adherencia de los pacientes. Es creer que nuestros pacientes son más adherentes de lo que en realidad lo son. El doctor recién mencionaba el tema de la hiperuricemia. Le decía, yo tengo que acordarme de tomar la medicación, me lo olvido, no la traigo, no la tomo como tengo que tomarla, me costó empezar a tomarla. Esto en una persona que no tiene deterioro cognitivo, que tiene insight respecto de la enfermedad. Imagínense esto en un paciente con esquizofrenia que muchas veces se asocia, si se están riendo acá, creemos que no tiene deterioro cognitivo, pero que muchas veces se asocia a múltiples factores que tienen que ver con la falta de insight,
con la falta de reconocimiento por ahí de la familia, de parte de la enfermedad, con las complejidades del régimen terapéutico. No es lo mismo acordarse de tomar una medicación como tiene que tomar el doctor que tomar quizá múltiples medicaciones a lo largo de la vida. Y nosotros tendemos a creer que nuestros pacientes son más adherentes de lo que en realidad son. Lo otro tiene que ver con la falta de experiencia y conocimiento. En general, los conocimientos que uno adquiere, sobre todo durante la formación, son los que después replica o que más fácilmente lleva adelante. El hecho de quizá no haber utilizado esta terapéutica condiciona que uno tienda a no utilizarla o que tenga ciertos prejuicios respecto de esto. Esto también pasa mucho con la clozapina, es algo de lo cual habló también Fabián previamente. También la falta de ofrecimiento, ¿sí? El tema de no ofrecerlo al paciente o decir, bueno, no, mis pacientes no lo reciben, pero uno no lo ofrece quizá de la manera adecuada. Y lo otro tiene que ver con el prejuicio que uno tiene respecto de esta medicación y del estigma asociado a esta medicación. Esta encuesta que les comentaba Ricardo, que elaboramos desde la Asociación Argentina de Psiquiatras, de lo cual también participó el doctor Adrián Cabrera, justamente intenta evaluar las actitudes y la información que tienen los psiquiatras de Argentina respecto de este tipo de medicación. Nosotros hicimos esta primera encuesta y estamos, les cuento, haciendo otra dirigida a pacientes y familiares específicamente también para evaluar lo mismo. Bueno, como les decía, son dos tipos de encuesta. Esta estaba dirigida específicamente a psiquiatras y psiquiatras en formación, una encuesta que difundimos de manera online, anónima, a través de las redes de profesionales. Logramos encuestar 557 profesionales. De estos, la mitad eran psiquiatras con más de 10 años de especialista. Después había un 34,1% que eran psiquiatras con menos de 10 años y el restante psiquiatras en formación. Fíjense este gráfico en los cuales nosotros preguntamos respecto de la adherencia. Le pedimos a los psiquiatras que evalúen qué tan adherentes consideran que son sus pacientes con esquizofrenia del 1 al 10, siendo 1 nada adherente y 10 totalmente adherente a la medicación. Fíjense que la mayoría lo ubicó entre el 5 y el 6, sin embargo hay un porcentaje bastante optimista que consideraba que sus pacientes eran adherentes a la medicación. Y otra de las preguntas que nosotros hicimos es si ellos utilizaban long acting o si habían utilizado long acting en su práctica. Un 88,2% contestó que sí, pero hay un 11,8% que directamente mencionó que no utilizaba los long acting en su práctica. Y respecto de las razones por las cuales no utilizaban los long acting, fíjense que acá se repite algo de lo cual estuvimos hablando previamente. Fíjense, un 27,6%, o sea, la mayoría contestaba que la preocupación estaba en torno a los eventos adversos. Ahora, por eso que les voy a hablar un poco de este punto en particular. Lo otro tiene que ver con la falta de experiencia en haber utilizado previamente long acting. El costo elevado, sí, es otro punto, y lo otro es la negativa por parte del paciente. Estas eran las principales razones por las cuales los psiquiatras que no utilizaban long acting referían que no lo usaban en su práctica. Y el otro punto que es importante respecto de esto es que aquellos que sí usaban long acting, fíjense que la mayoría en realidad lo que utilizaban era decanoato, ¿sí? O sea, antipsicótico de primera generación, la mitad risperidona y luego fíjense el porcentaje del resto, seguido por suclopentixol. Muy pocos utilizaban paliperidona de 1 mes o de 3 meses, por ejemplo. O sea, la mayoría utilizaba un antipsicótico de primera generación con, digamos, alta prevalencia de síntomas extrapiramidales secundarios a la medicación. Y por otro tema, esto es un punto importante porque obviamente no todos los pacientes responden bien al haloperidol. Uno cuando pasa a un paciente un long acting lo hace con una medicación a la cual respondió previamente, con lo cual estos psiquiatras en realidad solo utilizan la primera opción. Bien, y el otro punto también que les mencionaba es en qué casos los profesionales que usaban long acting lo indicaban en sus pacientes, y fíjense que nuevamente la mayoría de ellos, un 72%, lo utilizaba después de múltiples recaídas. O sea, ya acá estamos llegando hiper tarde, ¿sí? O sea, ya el paciente acá ya tiene deterioro funcional, ya tiene probablemente resistencia al tratamiento, ya es un paciente que probablemente tiene afectación cognitiva. O sea, en la mayoría de los casos no solo estamos indicando poco, sino que también lo estamos indicando tarde. Y al preguntarle a los profesionales respecto de las ventajas de los long acting, lo que llama la atención es que la mayoría de ellos en realidad está de acuerdo con que los long acting se asocian a mejor adherencia. Esto es algo que aparentemente, a pesar de que lo indicamos poco, los psiquiatras lo sabemos.
que se asocia a mejor adherencia y a menor recaídas. Después, como otras ventajas, decían, bueno, que la administración es más simple, que se asocia a mejor control sobre síntomas positivos, esto es algo que también está comprobado, y un 2,7%, que es mínimo, digamos, no consideraba que tuvieran ventajas. Y respecto de las desventajas, nuevamente aparece lo que hablamos previamente respecto de los eventos adversos más serios. Consideraban que había eventos adversos más serios, que requerían un entrenamiento específico, que había mayor incidencia de eventos adversos. Fíjense que el tema de eventos adversos es algo que se repite en varios trabajos, pero también en el que hicimos nosotros es un punto por lo cual más adelante voy a dar algunos conceptos clave, porque es algo sobre lo cual hay desconocimiento en realidad y es un condicionamiento para no dar la medicación. Después, dificultades en la aplicación, nuevamente aparece la complejidad o la falta de experiencia, que es también otro punto de desconocimiento, porque en realidad no son medicaciones que requieren un gran entrenamiento para ser indicadas. El tema del estigma, la pérdida de autonomía y un cuarto, un 23,5 que consideraba que no habían desventajas respecto de los long acting. Y el otro punto también es que más de la mitad consideraba que no tenía suficiente información. O sea, además del desconocimiento, sí que apareció la falta de experiencia, además no tenían suficiente información. Bien, y acá un poco les pongo esta diapositiva porque la idea es cazar, digamos, algunos fantasmas respecto de este tema que les venía desarrollando. Respecto de los eventos adversos, que es algo que se repitió a lo largo de varias investigaciones y también en la que se hace en Argentina. Esto es un metaanálisis que es de estudios randomizados, controlados, donde justamente hacen una comparativa respecto de la eficacia y la tolerabilidad en long acting y antipsicóticos vía oral, comparando equivalentes, o sea, el mismo antipsicótico vía oral y el long acting. En esto se incluyeron 16 ensayos controlados randomizados doble ciego, el N, fíjense que es de casi 5.000, y respecto de los 119 eventos adversos reportados, no había diferencias significativas en 115, o sea, comparando individualmente cada evento adverso. Pero además, respecto de la discontinuación por eventos adversos serios y muerte, no hubo diferencias. Esto también es un estudio del 2020 del Psychiatry Research, donde en este caso lo que se obtuvo es el perfil de eventos adversos extraído de la base de datos japonesa, donde fíjense que se tomaron eventos adversos reportados entre abril de 2004 y julio del 2018. Se reportaron más de 500.000 eventos adversos y de estos nuevamente no hubo diferencia respecto de long acting y vía oral y además se observó menor incidencia de síntomas extrapiramidales. El otro tema es que es el entrenamiento específico, sí, el ofrecimiento. Acá hay dos cuestiones. Primero, respecto del entrenamiento específico, realmente no requiere un entrenamiento muy complejo la aplicación de un long acting. Sí es cierto que quizá condiciona el no haber desarrollado esto durante la práctica, pero realmente no requiere no tiene mucha complejidad el tema de poder indicar un long acting. Sí es importante el ofrecerlo al paciente, ¿sí? Porque esto tiene que ver con plantearle al paciente las opciones terapéuticas que tiene. Esto es un error que muchos profesionales quizá cometen, el no explicarle al paciente a pesar de que ellos no lo indiquen, no sepan cómo indicarlo, decirle, mira, está esta opción, yo no la hago, pero hay otra persona que sí. Entonces esto es algo que es un derecho del paciente, además de una responsabilidad nuestra. Y lo otro es el cómo ofrecerlo, porque obviamente no es lo mismo ofrecer esta terapéutica diciendo, mira, hay una terapéutica que te puede servir para estar mejor, para que no recaigas, es importante en esta etapa de la enfermedad evitar las recaídas, que decirle, mira, te vamos a dar una inyección y la medicación la vas a recibir de manera inyectable. A veces esto es algo en lo cual se pone mucho énfasis. Lo otro tiene que ver con explicarle al paciente cómo funcionan, ¿sí? los antipsicóticos long acting, los beneficios, también los eventos adversos, y transformar el mensaje que es el de desconfianza, el de decir yo no confío en que vos vas a tomar la medicación, por eso te doy el long acting, en un mensaje que tiene que ver con ayuda. Explicar que uno reconoce que es difícil acordarse de tomar la medicación, el doctor lo comentaba recién, a todos nos pasa también cuando nos dan un tratamiento antibiótico que quizá unos días lo tomamos bien y después el antibiótico lo dejamos, a pesar de la resistencia antibiótica que hay, a pesar de que somos médicos, de que todos conocemos sobre este tema. Bueno, esto es lo mismo. Es decir, no es que yo no confío que no la vas a tomar, sino que te quiero ayudar a que puedas cumplir con el tratamiento. Lo otro tiene que ver con normalizar los tratamientos inyectables. En medicina son comunes los tratamientos inyectables. Hace poco además se desarrolló un inyectable para el HIV. Entonces, normalizar que los tratamientos inyectables se utilizan en la práctica, que no es el cuco, el long acting.
abordar el tema del estigma, cuáles son los prejuicios que tiene el paciente respecto de esta medicación, y la otra explicarle al paciente que, bueno, que en todo caso se puede hacer un periodo de prueba respecto de esto, a ver cómo se siente él con esta medicación. Y el otro punto, el final, tiene que ver con la pérdida de autonomía. Estos tratamientos también tienen o sufren del prejuicio por parte de los psiquiatras, porque históricamente los psiquiatras lo asociaban o se indicaban para aquellos pacientes que no eran adherentes a la medicación. Quizá también muchos profesionales lo asocian a la internación en el ámbito involuntario, con los antipsicóticos en este caso que se dan en agudo. Pero en este caso hay que tratar de transformar ese mensaje de esto no es solamente una forma de asegurarse de que los pacientes tomen la medicación, sino justamente involucrar al paciente en esta toma de decisión. Y acá correr un poco el estigma, como les decía, que está el estigma que hay respecto que tiene el profesional, respecto del long acting, que puede tener el paciente respecto de la idea que tiene de esta medicación y que la asocia, y en realidad pensar en el prejuicio o el estigma que le genera muchas veces al paciente reinternarse, no poder funcionar adecuadamente en sociedad, tener deterioro. Esto es algo importante para la hora de pensar el estigma, de tratar de correr el tema del prejuicio asociado al long acting del medio. Bien, y algunas cuestiones finales respecto de esto. Bueno, como les decía previamente, la falta de adherencia es muy prevalente en pacientes con esquizofrenia, es una característica intrínseca de la enfermedad, no se asocia solamente a la falla de insight o digamos, relacionado con la complejidad terapéutica, sino que es multifactorial. Esto es algo importante a tener en cuenta. No es que el paciente, bueno, yo no toma la medicación porque le estoy dando 3 medicaciones, pero si le doy una, seguro logro mayor adherencia. Hay fallas en la adherencia, fallas parciales, son mucho más frecuentes incluso que las fallas asociadas a las internaciones. Nosotros muchas veces omitimos esto. El paciente, uno le pregunta cómo está tomando la medicación, te dice sí, la estoy tomando bien. Uno empieza a indagar y te dice, no, bueno, en realidad el jueves me lo olvidé, el domingo la tomé a destiempo. Esto es más frecuente de lo que uno cree y muchas veces los pacientes no lo relatan. Lo otro tiene que ver, el otro punto crucial es que la no adherencia muchas veces se asocia a resistencia al tratamiento, pero además a resistencia a esquizofrenia resistente que está erróneamente diagnosticada, que es la pseudo-resistencia, o sea, los pacientes que en realidad no responden porque no están tomando los antipsicóticos. Y tener en cuenta que justamente long acting son herramientas que son fundamentales a la hora de prevenir recaídas y que es importante sobre todo tratar de acortar esta brecha entre lo que es la evidencia y la indicación. Esto es algo creo que crucial y que es también responsabilidad nuestra como profesionales. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para comentarios, preguntas, de los que quieran. Bueno, muy buena tu charla, Juli, como siempre. Quería preguntarte lo siguiente. Vos mostraste en un momento que cuando en la encuesta esa que hicieron, cuando preguntaron si habían usado o no long acting, el 88% creo contesta, casi el 88%, o un poquito más, contesta que sí. Pero resulta que después había mucho que era el opidol de canoato y algunos antiguos de primera generación, que son de depósito. Sí. ¿Hay una diferencia, entiendo, entre long acting y depósito o no? ¿Qué pensás vos o cómo es eso? ¿Es lo mismo o tienen diferencias? Mira, en realidad se denominaba de depósito a los primeros antipsicóticos de larga duración. Respecto de eso surge algo interesante, que es que se propone un cambio de nombre a ese tipo de medicaciones justamente por el estigma asociado al término depósito. Un poco lo mismo que se planteaba respecto de si un cambio de nombre en la patología o un cambio de nombre en los tratamientos, en lugar de hablar de antipsicóticos, de hablar de moduladores, podría generar una mejor aceptación. Esto es algo que se propuso. Se le llamaba inicialmente, uno cuando habla de depósito en general piensa a los de primera generación. La tecnología de los nuevos es una tecnología distinta, obviamente distinta al decanoato, pero el nombre tiene que ver sobre todo con esto, con si son más nuevos o más, perdón, ahora el doctor quiere agregar. Sí, las dos cosas, ¿no? El tema del estigma para nosotros mismos, lo que yo comenté al inicio, nosotros, la medicación de depósito tenía que ver con esa cuestión vinculada con
algo que uno lo dejaba para que le dure, ¿no? Pero acá lo que es más importante es que en general nosotros pensamos mucho en la farmacodinámica, menos en las interacciones y mucho menos en los efectos adversos. En general nos suele pasar eso. Pero nos olvidamos de algo que es fundamental, que es en el tema de la tecnología farmacéutica. Porque el mismo medicamento, la misma droga, dependiendo de cómo es esa tecnología farmacéutica, nosotros estamos muy acostumbrados a good clinical practice, buenas prácticas clínicas, pero hay buenas prácticas farmacéuticas y de manufactura. Y en eso tiene que ver por el famoso tema de los genéricos y las copias, pero también de cómo uno vehiculiza esa droga que va a ser efectiva. A eso no le damos mucha bolilla. Particularmente, el que más desarrollo tiene de esto ha sido Janssen, todos lo sabemos, desde el allopurinol de canoato hasta el paliperidona de 6 meses, que va a salir próximamente. Y ahí lo que hay es un avance tecnológico impresionante. Pero tiene que ver con que además la molécula queda en el organismo no en un depósito, sino que queda circulando con una tecnología que le llaman de nanopartículas que se van disgregando en el torrente sanguíneo de una manera súper de ciencia ficción, porque están las moléculas ahí y se empiezan a ir desarmando en 6 meses. Es una cosa descomunal. Por eso también el cambio de nombre. Y después, un comentario que quiero hacer aparte es que esta muestra nosotros ya estamos analizando, que tiene un sesgo. Porque nosotros tenemos solamente allopurinol de canoato y muy pocas indicaciones de Risperdal Consta, que es la risperidona de larga duración, porque no tenemos acceso. Y hay otro sesgo más, que lo comento acá, y es que son los únicos que tenemos. Porque ahora ni siquiera tenemos piportil, que es la pipotiacina, ni siquiera tenemos bromodol, que se discontinuó, no tenemos el fluspirileno, que era el IMAP, que era muy bueno también, pero tampoco tenemos los nuevos, olanzapina y aripiprazole. Por lo tanto, estamos con esta dificultad. A un paciente de primer episodio no es que de entrada le damos un long acting, una larga duración, sino tenemos que estabilizar al paciente con medicación oral, ver que tenga respuesta, y una vez que vemos eso, sabemos qué eventos adversos tiene, qué potenciales interacciones tiene, y una vez que está estabilizado le tenemos que dar eso. Ahora, si el paciente se estabilizó con olanzapina, no le podemos dar un long acting, porque no la tenemos. Si estabilizó con aripiprazole, tampoco se lo podemos dar. Entonces estamos condicionados a dar o allopurinol de canoato o de la línea de paliperidona. Ese es el otro tema. No, simplemente para cerrar la pregunta. Hice esa pregunta justamente porque entendía que eran distintos en tecnología. Por lo tanto, la pregunta del long acting, la realidad de esa respuesta es 20% los que usaron la paliperidona. Todos los demás son de canoato. O sea, digo lo que decías de falta de información. Yo creo que ahí hay un punto súper importante, ¿no? Para todos. Perdóname, hay otro tema ahí, que si ustedes se fijan bien en uno de los últimos slides, el tema crítico es en el primer episodio. Claro. Digamos, hay un alto uso con el sesgo que tiene esta muestra, que lo sabemos, de pacientes con múltiples recaídas. Claro. Y el objetivo es en el primer episodio. En realidad, nosotros estamos con Julieta trabajando en un programa de primeros episodios en el hospital, pero claro, estamos luchando contra los molinos de viento porque no tenemos acceso a eso para los pacientes. Porque la idea sería ese seguimiento y que un paciente que ingrese en el programa de primeros episodios, una vez que está estabilizado con medicación oral, que sabemos cuál es la dosis individual de esa persona, pasó al long acting, como hacen en el País Vasco. El famoso Rafa Segarra, que no sé si muchos lo conocen, que hemos compartido con él varias cosas de trabajos, ellos tienen todo. Tienen el Maitena, que es el aripiprazole, el olanzapina, el sustena. Entonces, si el paciente se estabilizó con la olanzapina, le dan la olanzapina. Si porque no todos responden a la risperidona. Entonces, ese es un problema. Así que ahí está el otro punto. El tema del objetivo es darle la oportunidad al paciente de tener la mejor tecnología posible. Que nuestra obligación como médicos es lo mejor que hay, se lo tenemos que ofrecer. Si consideramos, nosotros que somos todos, tenemos la camiseta del hospital público y de la salud pública, que la salud es un derecho, yo creo en eso, que no es un commodity, tenemos que apelar a la mejor tecnología que hay para cada persona. Ese es un poco el objetivo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algún otro comentario.
es algo similar. Sigo. No, que es algo similar a lo de. Yo lo veo acá a Cintia, a Federico, que les pasa en el Moyano, es muy similar. Y en realidad, dentro de todo, nosotros tenemos bastante acceso porque, si bien usamos los medicamentos que tenemos, la verdad es que nos va bastante bien. Lo que pasa es que nos podría ir mucho mejor y uno pelea para eso. La mejor oportunidad a las personas que padecen una enfermedad. Ese es un poco el objetivo. Estamos muy vapuleados. Fíjense que tanto se habla de la ley, de la salud mental, los derechos que yo, pero los derechos que realmente tenían que tener los pacientes no lo tienen. Que es tener el acceso a la mejor medicación posible. Es decir, tenemos poco presupuesto, se gasta en muchas cosas y en lo que sí es útil y está súper comprobado que es lo mejor, no se hace. Ah, está Norma ahí también del Moyano, que no la veía. O sea, obviamente que hay que hacer una cantidad de trámites importantes porque se compra a la farmacia centralizada, ¿no? Vos no podés comprar en cualquier parte. El hospital compra a la farmacia centralizada. Si la farmacia centralizada no tiene para sacar, para poder comprar afuera, vos tenés que hacer una licitación, pero tenés que justificar exactamente el por qué. Yo en 8 años lo único que logré antes de que el Piportil desapareciera era pacientes que ya venían con Piportil lograr comprar, creo que para 5 pacientes logré comprar Piportil durante unos años. Ahora, Risperdal Constant me fue imposible, lo único que podía conseguir era el opidol de canoato. O sea, la problemática está en lo burocrático. Y justamente que no se quiere invertir en eso, porque seamos sinceros, el fondo de la cuestión es que no quieren invertir porque son medicaciones onerosas y porque, bueno, ellos no las fabrican las droguerías donde ellos tienen los contratos. Bueno, no me quiero poner a hablar de cuestiones políticas porque esto ya es una cuestión muy complicada, es espinosa. Pero ya tienen contratos establecidos con determinadas droguerías que no lo fabrican. Y hacer licitaciones no te las autorizan por el tema económico. O sea, es muy difícil en el hospital público. En privado es otra cosa. Puedes hablarlo con el paciente, la familia. Una cosa, Norma, respecto de esto, el tema de costos igual es relativo, ¿no? Porque si uno lo compara con long acting original versus el antipsicótico original y sumando costos en salud, costos de internación, la verdad es que uno no entiende la reticencia. Nosotros para tramitarlo lo tenemos que tramitar por fuera. Por el hospital es imposible. Creo que hay 10 o 15 Risperdal que están reservados para pacientes de internación, que son como cupos, lots para... Y después el resto es por fuera, tramitándolo a través de Incluir, pero con todo lo que lleva desde lo burocrático eso, o a través de PAMI, con todo lo que es el tramiterío. En el hospital, por ejemplo, nosotros posteriormente logramos tener algunas unidades de Risperdal Consta, vos Fede también en el servicio. El problema después es la continuidad de ese tratamiento, porque nosotros tenemos esas ampollas. A las 2 semanas citamos al paciente al control y ahí se perdió. Y bueno, ¿qué hacemos? Pasamos a risperidona vía oral. Sí. Una de las cosas que quería comentar a raíz del tema de los costos y que decían los dos, nosotros, bueno, tenemos en el grupo a Pedro Gargolov, que es un experto en farmacoeconomía, y una de las cosas que remarcamos siempre es que justamente, que tiene que ver con lo que hablamos antes de trabajar sobre la opinión pública y que cambien la planificación de políticas que sean de Estado, más allá del partido político, y es que el costo es mucho mayor. Lo que pasa es que no miden el costo de la persona. La política, todos los partidos, no miden el costo de esa persona que padece la enfermedad y de su familia, porque es un costo altísimo, tiene que ver con la vida misma. Entonces, pero aparte de eso, porque no es solamente sociedad capitalista que buscamos la productividad, no, estamos buscando que la vida de la persona pueda realizarse de la mejor manera posible y de su familia. Y eso es costos también, porque si miden sociedad capitalista, miden cuánto sale un medicamento, bueno, midan lo otro también. Sean parejos con eso. Vale.
Pero aún así, desde el punto de vista económico, si se hicieran estudios donde se evaluara las recaídas que se podrían evitar utilizando un long acting, lo que implica cada recaída, el costo de un día de internación y demás, obviamente coincido con todo lo que decís, Ricardo, pero sacando eso, ¿no? Si nos pusiéramos estrictamente en el marco exacto, en el marco sanitario, probablemente los gastos sean menores comprando el long acting que... Sí, un minutito y lo dejo, Alejo. El tema de... Eso está muy estudiado en el mundo real, hay como un instrumento de medición de eso, que es utilización de recursos, que se usa en prácticamente todos los trials, todos los ensayos clínicos, que es cuánto utiliza ese recurso de salud. Pero bueno, acá en Argentina nadie lo mide eso, ni les interesa, y de hecho nosotros estamos desfinanciados, recontra desfinanciados. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Mi pregunta no más... importa, un simple comentario, perdón. Yo el argumento de Cintia lo he utilizado en el pedido de autorizaciones para hacer las compras afuera, y ellos no le dan importancia a eso, porque para ellos el tema del gasto es el aquí y ahora, ¿me entendés? No, acá nadie planifica a largo plazo, esa es la realidad. Es como salimos del apuro hoy. Yo supongo que ahora está peor que cuando yo me jubilé hace 3 años, o sea, debe ser peor. Pero eso sí. Yo quiero preguntarles a ustedes si han tenido que suplementar o que adicionar risperidona en los pacientes con la paliperidona de 3 meses. ¿Si les ha pasado eso? Bueno, nosotros estuvimos en los protocolos, en los trabajos de ensayos clínicos de Pali 1 mes, Pali 3 meses, y estamos en el de 6 meses. Y te podría decir lo siguiente: tuvimos periodos de pacientes que tuvimos que hacer algún suplemento oral en algún momento que estaba permitido dentro del protocolo. No se sabe bien por qué, porque en realidad la farmacocinética está muy estudiada y se sabe. Es lo mismo, creo yo, que nos puede pasar cuando un paciente que suponemos igual, que tiene buena adherencia, le hacemos algún ajuste de la medicación. Eso ha ocurrido, en forma infrecuente, pero ha ocurrido. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque en grupos que viste que uno tiene de WhatsApp, de colegas que usan, atribuyen a que el de 3 meses particularmente, no el Sustena, sino el Trinza, tiene este fenómeno, ¿sí? Cosa que a mí, después de haber usado bastante, cuando me pasó, yo creo atribuirle a que el shaking no fue bien hecho, ¿sí? Porque cuando me pasó, la mujer de este paciente, como tiene farmacia, creyó que lo podía hacer correctamente, y viste que viene un dispositivo para el entrenamiento. Y yo no estoy de acuerdo de que el Trinza tenga este fenómeno frecuentemente como otros dicen que tiene, ¿sí? Está bien de suplementar si cae, pero farmacocinéticamente no se lo podría explicar, ¿sí? Y por otro lado, lo que yo pienso, y la discusión que yo tenía con este colega, que cuando nuestros pacientes psicóticos con medicación oral abandonan el tratamiento, no recaen a los 4 días. Y si, claro, no recaen. Algunos tardan 1 año o más en recaer, o a veces mucho más, ¿sí? Entonces, mi argumento era que estos colegas, por ahí hay alguno que le pasa, que tienen que suplementar, está bien que se suplemente, pero que no es por el producto en sí, sino quizás por otras razones. Por ejemplo, sabemos que producimos una supersensibilidad de receptores, puede bajar un poco el nivel de antipsicóticos y tener más dopamina disponible que se va a unir a esos receptores. Pero yo no creo que sea algo del fármaco en sí. Por lo menos esa es mi opinión. No sé la opinión de usted. Sí, la opinión mía personal es la misma. Nosotros tenemos cohortes grandes de pacientes con olanzapina, con Viprazole también, bueno, mucho con paliperidona. La opinión mía es esa. Pero además, los datos objetivos son porque cada uno de ellos es farmacocinética. Todos esos estudios. Y la farmacocinética te dice claramente, bueno, acá Cintia es experta en eso. Te muestra algo que es así. Ahora, la enfermedad de por sí puede tener eso, por más estable que sea. Entonces decís, bueno, es la enfermedad misma, ¿no?, que genera esa situación. Hay una época, es como cuando usamos
Cuando usamos clozapina, ahí sí. Cuando usamos clozapina pasa lo mismo. Digamos, el paciente está 8 meses estable y de repente le agarra, digamos, hay que, digamos, ver si está tomando bien la medicación, pero aún tomando bien la medicación, digamos, le agarran épocas, digamos, de exacerbación de síntomas y los paliamos a veces incluso con medicación bastante fuerte, digamos, ¿no? Como risperidona o haloperidol. O sea que eso es intrínseco también a la enfermedad, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Fede. Esto es algo propio de la enfermedad, es característico. Y el otro punto crucial de lo que decía Alejo es esto de las recaídas, ¿no? Que no se dan inmediatamente. Esto está estudiado, la curva de recaídas, cómo aumenta con el tiempo a partir de las semanas, los meses. Y ¿sí? No, y respecto de esto también es crucial esto que vos contás, que es una pavada, que es en realidad digamos, cómo uno tiene que aplicarlo, ¿no? Porque el tema de mezclarlo antes, previo, esto es importante tener en cuenta el tiempo, esto es algo que puede influir, pero quizá lo fundamental en esa situación es ver en qué momento aparece, si aparece previo o cercano a la próxima aplicación, y en ese caso sí, quizá había que estudiar un poco qué está pasando con la aplicación, qué está pasando con la duración de ese long acting, o en el medio del tratamiento, que es algo, como decía Fede, por ahí característico de la enfermedad, lo cual estamos totalmente acostumbrados nosotros. Sí, y después lo último, ya tenemos poco tiempo que nos avisan, es el hecho de que también tenemos que investigar otros factores estresores que pueden estar afectando. Entonces, eso es algo que uno tendría que estudiar un poquito y no asignarle a la falta de eficacia de la medicación. Eso también es muy importante. Bueno, gracias por la presencia de los que están acá y los que están por allá.